Ruta al Día. Son las 6 de la mañana con 22 minutos. El Consejo Metropolitano aprobó por unanimidad que la rehabilitación y extensión de la Ruta Viva sea de interés público y que se lleve adelante bajo la figura de asociación público-privada. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, dijo que es irresponsable y hasta aventurero hablar de tarifas de peaje y más aún que lo hagan actores políticos que votaron a favor de la resolución. A esta hora de la mañana nos acompaña Andrés Campaña, concejal de Quito, para hablar justamente sobre esta aprobación del Consejo Metropolitano sobre la alianza público-privada para la rehabilitación de la Ruta Viva. Concejal, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en los estudios de FM Mundo. Iniciamos esta conversación aquí en Notimundo al Día porque sin duda es una noticia que ha llamado la atención. Si bien es cierto, era una posibilidad, se venía estudiando precisamente esta medida, pero con la posible tarifa aplicada precisamente a esta concesión, bueno, pues llama la atención y preocupa a la ciudadanía. Bienvenido. Buenos días, querida Valeria, un abrazo para todo el equipo de FM Mundo y sobre todo y fundamentalmente a su audiencia. El día de ayer, en efecto, el Consejo Metropolitano aprobó la declaratoria de interés público de la iniciativa privada de la Ruta Viva. Eso está enmarcado dentro de un proceso de asociación público-privada. Y un primer elemento que ¿Es lo que llamamos concesión? Es muy similar a la concesión. ¿Cuál es la diferencia? Las asociaciones público-privadas es el paraguas y dentro de esos hay varias figuras y una de esas es precisamente la concesión. Pero sí, la sociedad está un poco más familiarizada con el término de concesión. Así es. Es muy similar a la concesión. Este proceso de asociaciones público-privadas es un proceso importante. No hay que menoscabar la importancia de la iniciativa, más aún cuando se trata de una inversión de 621 millones de dólares, una inversión de las más importantes que Quito recibiría. ¿Qué se busca con aquello? A través de la iniciativa de Sudinco, es la empresa que ha presentado su propuesta. ¿Es la empresa ganadora? No, es la empresa que ha presentado la propuesta. Hay distintas etapas en el proceso. La primera etapa es cuando la iniciativa privada, en este caso la empresa Sudinco, ha presentado una propuesta. Existe un segundo momento en donde el Consejo Metropolitano, que es el momento en que nos encontramos ayer, revisa esa propuesta y dice: es importante que esta propuesta pase a un segundo momento, que es la elaboración de los estudios de prefactibilidad, para los cuales tiene 4 meses la empresa, los estudios de factibilidad, para los cuales tiene 5 meses más, es decir, un periodo de 9 meses para la elaboración de estudios. Una vez que finaliza la elaboración de los estudios, nuevamente el Consejo Metropolitano va a revisar cuáles son esos estudios y cuáles son esos resultados, y de ahí se aprueba la aplicación de la asociación público-privada y se pasa a un concurso público. Entonces, vamos por partes. La primera ya está aprobada, que es precisamente hacer esta concesión de la vía, de la Ruta Viva. La declaratoria de interés público. Ahora vamos a la parte donde se elegirá a la empresa que se encargue de esta concesión. A la elaboración de los estudios de prefactibilidad y factibilidad en un periodo total de 9 meses. ¿Cuánto tiempo dura esto? 9 meses. Una vez que finalizan los 9 meses, se hace una segunda revisión, una segunda aprobación por parte del Consejo Metropolitano, y en ese momento comienza el concurso público para seleccionar a la mejor oferta. Pero vale resaltar que en este caso, Sudinco, al ser la empresa que tiene la iniciativa, parte, según la ley, con puntos adicionales. Ahora, ¿cuáles son las responsabilidades o qué tendría a cargo la empresa elegida precisamente para que sea la encargada de tener lo que podemos entender a primera vista, pues ser la encargada del mantenimiento de la Ruta Viva? No solamente es mantenimiento, es
la rehabilitación de la fase 1 y 2 de la Ruta Viva, es decir, lo que hoy conocemos como Ruta Viva, que son más de 12 kilómetros. A eso se suma la construcción de la fase 3. La extensión, ¿no? La extensión, que es entre Puembo y Ollambarillo, que son 3.7 kilómetros. Y finalmente el mantenimiento y la operación de la Ruta Viva, es decir, en este caso ya más de 16 kilómetros para los próximos 30 años. Esa es la inversión y es la propuesta por un monto de $621 millones. ¿Y cuál es la participación del municipio capitalino en esta transacción? El municipio no destina ni un solo dólar para esta iniciativa. ¿Pero tiene algún beneficio? Público-privada. Evidentemente que hay varios beneficios. Uno de ellos, por sí solo, es la inversión de los $621 millones que servirán para dinamizar la economía local, para atraer más inversiones, porque se espera de que esto sea un promotor de inversiones y por lo tanto también de generación de empleo, pero... Y aquí la parte importante, que es lo que ha generado varios comentarios, sin duda alguna, es que la forma de financiar esta inversión es a través de un peaje. Precisamente vamos a eso porque es el punto que comienza a preocupar a la ciudadanía, pero también genera molestia en el alcalde de la ciudad, como ya lo hemos anunciado. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, dijo que es irresponsable y hasta aventurero hablar en este momento de tarifas de peaje. ¿Por qué ya comienza a hablarse de este tema si todavía están en las primeras fases de este proceso? Porque entendamos de que es un proyecto completo y en ese proyecto completo se explica los beneficios que yo los he transmitido a través de este que nos alegraría a todos, porque son necesarios. Sin duda, pero también a la ciudadanía hay que hablarle no con medias verdades, hay que decirle cómo es el proyecto completo, porque mal haríamos nosotros contar solamente los beneficios y no contar cuáles son las contraprestaciones que hay que brindar para obtener esos beneficios. Vamos a explicárselo entonces. En ese contexto, la empresa Sudinco plantea de que se autofinancie el proyecto a través de un sistema de peajes conocido como Free Flow, es decir, que por ejemplo existan portales que permitan medir el recorrido de los vehículos en la Ruta Viva. Este es un sistema totalmente novedoso e innovador, porque a diferencia del peaje que hoy tenemos tradicional, en que pagamos una tarifa fija, indistintamente de cuánto recorramos, se pagaría el peaje de acuerdo a los kilómetros que recorra cada vehículo cada vez que hace uso de la Ruta Viva. La Ruta Viva es extensa. En primera instancia, hoy son 12 kilómetros y con la ampliación serían 16 kilómetros. Y en ese contexto, lo que plantea la empresa Sudinco es que el costo del peaje sea de 10 centavos por kilómetro recorrido. De tal forma que si una persona recorre, por ejemplo, 4 kilómetros, tendrá que pagar 40 centavos. Pero si una persona recorrería los 16 kilómetros, que sería el total de la Ruta Viva, tendría que pagar $1.60. $1.60, que es lo que ha llamado la atención precisamente en la ciudadanía, porque recordemos que no es una vía como antes se la llamaba como vía de desfogue o una vía alterna. No, ahora es una vía de circulación permanente, de hecho por la cantidad de residencias que se han construido alrededor. Sin duda alguna, es una zona que precisamente luego de su construcción de la Ruta Viva en el año 2014, eso sirvió para estimular el desarrollo inmobiliario y hoy evidentemente se encuentran varias urbanizaciones en esta zona de la ciudad capital. No olvidar también de que la Ruta Viva desemboca en uno de los sectores más estratégicos de la ciudad, como es el aeropuerto Mariscal Sucre. Así es. Y entonces, en el momento que se plantea este tema del peaje, nosotros hemos levantado una primera alerta precisamente para que en las fases subsiguientes se tome en cuenta y es que esto no constituya en un golpe a los bolsillos de los quiteños. Yo he hecho, por ejemplo, comparativos
Nosotros tenemos al menos 3 peajes de distinto gestor en la ciudad de Quito. Uno de ellos, por ejemplo, el peaje entre Calderón y Guayabamba, que está bajo responsabilidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Nosotros por ese peaje pagamos 4 centavos por kilómetro. Tenemos el peaje de la autopista General Rumiñahui, que está gestionado por la prefectura de Pichincha. Por ese peaje nosotros pagamos 3.25 centavos por kilómetro. O tenemos el que sería más similar, como es el caso de la Panamericana, concesionada a Panavial, en donde se paga 1.33 centavos por kilómetro. ¿Son valores razonables? Estos que usted acaba de mencionar, precisamente para abarcar con el mantenimiento de la vía y también para el bolsillo del ciudadano. Son valores, precisamente ese es el desafío, encontrar el punto de equilibrio entre cómo respaldamos la inversión de 621 millones de dólares y cómo protegemos los bolsillos de la familia quiteña. Ahora bien, también nosotros hemos hecho otro cálculo. Por cada kilómetro que recorren los 93,000 vehículos que circulan según la EMOV durante los próximos 30 años, 93,000 vehículos diarios durante los próximos 30 años, significan ingresos que oscilan entre 160 y 230 millones de dólares por kilómetro. Y estamos hablando de una vía de 16 kilómetros. Entonces, sí existe posibilidad de encontrar un punto de equilibrio en función de apostar por la inversión privada, de apostar por el desarrollo de infraestructuras, de apostar por el progreso de la ciudad, pero también de cuidar los bolsillos de la familia quiteña. Concejal, pero ¿qué pasa con con esta observación que hace el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, que como lo podemos leer en cierto tono molesto, pues habla de irresponsabilidad al comenzar a hablar, como es su caso, precisamente de un posible valor o tarifa de peaje? Yo respeto el criterio del alcalde, no lo comparto, por el contrario, como bien hablábamos en la parte introductoria de la entrevista, creo que una de nuestras funciones es precisamente informar de cómo se llevan a cabo los procesos, cuáles son sus beneficios y cuáles son sus contras. De esa forma, nosotros podemos también contar con la retroalimentación y la opinión ciudadana, porque somos representantes de la ciudadanía que tienen que trasladar las preocupaciones y necesidades de la ciudad al seno del Consejo Metropolitano. Y en ese contexto, yo en cambio no me gustan a mí las medias verdades, contar solo una parte de la historia, pero no contar la historia completa. Creo que lo más transparente y justo con la ciudadanía es que se les diga exactamente, se le ponga todos los elementos sobre la mesa. En esta fase, que es de las primeras, ya podría irse calculando cuál va a ser la tarifa de este peaje, porque ya recordemos, la primera parte de la aprobación de que exista un peaje está, ¿verdad? Pero ahora vienen las siguientes fases y una de las más importantes, fijar esta tarifa. Una vez que se ha declarado de interés público la Ruta Viva, se realizó una serie de análisis desde el mes de noviembre que incluyen varios elementos. Dentro de esos varios elementos ya se encuentra hoy, en la declaratoria de interés público, ya se encuentra una propuesta preliminar de lo que sería el peaje. Ahora, evidentemente, se va a profundizar en esos análisis tanto por el promotor privado, en este caso la empresa Sudinco, que hará los estudios de prefactibilidad y factibilidad. Para ello cuenta con 9 meses y esperamos que luego de esos estudios tengamos mayores elementos que nos permitan conocer cuál es la propuesta luego de contar con los estudios de prefactibilidad y factibilidad, y con ello evidentemente en este segundo momento habrá que hacer los análisis pertinentes. ¿Habría la posibilidad de hacer la fijación de tarifa, como por ejemplo en el peaje del túnel Osvaldo Guayasamín, de 40 centavos, que se sepa que esa es la tarifa fija y no precisamente por kilómetro recorrido? Ciertamente a mí me parece que este sistema de flujo libre, free flow, es lo más adecuado. Porque evidentemente nosotros tenemos que entender que el peaje que pagamos es en función del servicio que yo recibo. Si yo recorro, por ejemplo, 1, 2 kilómetros,
Y no es lo mismo que recorrer los 16 kilómetros de la ruta viva. ¿Aplicaría igual la tarifa para el transporte pesado, por ejemplo? Ahí entra otro elemento. Termino con el primero, si me lo permite, querida Valeria. Entonces, me parece que es lo más justo. ¿Cuánto recorres? Y en función de eso pagas. De hecho, me parece mucho más justo que la tarifa que hoy tenemos, que es una tarifa única. Ahora bien, en cuanto a su segunda pregunta, también una de las innovaciones, de las incorporaciones de este sistema es también el pesaje en movimiento. De tal forma que en el carro de los vehículos de carga, que además son los que más desgastan la vía, seguramente se considerará también el pesaje para calcular el valor del peaje que tendrán que pagar. Ahora, también existiría otra inquietud acerca de si se mantendría el peaje del túnel Osvaldo Guayasamín o ya se haría un solo recorrido, una sola medición por este kilometraje hasta llegar a la ciudad de Quito. Recordemos que hoy el peaje del túnel Guayasamín lo que financia es precisamente la construcción del túnel que se hizo en su debido momento, en la administración de Paco Moncayo. Entonces, son dos fuentes de financiamiento totalmente distintas. Ahora estamos hablando del financiamiento para la ruta viva a partir de la Simón Bolívar hasta Puembo en la actualidad, o en la propuesta hasta Ollambarillo. Es decir, ¿se pagaría doble peaje? ¿Puede ser? Se paga, yo diría, se paga un peaje para quienes eligen circular por los servicios que uno túnel puede hacer uso. Quienes hacen uso del túnel del peaje Guayasamín pagarían un peaje, y de quienes hagan el servicio de la ruta viva pagarían otro peaje. Concejal, ¿cuándo la ciudadanía estaría ya en conocimiento de la tarifa fijada para este nuevo peaje? Hoy por hoy tenemos esta información que fue el fundamento para que ayer se aperture la posibilidad de contar con los estudios de factibilidad y prefactibilidad. Yo creería de que en los 9 meses en que tienen que desarrollarse estos estudios ya contaremos con información que nos sea muchísimo más profunda, muchísimo más consolidada, y con eso tener un segundo momento para conocer cuáles son las condiciones. Ahora bien, concluirá esa segunda etapa y si es que el Consejo Metropolitano aprueba de que el proceso continúe, habrá un tercer momento que es el concurso público. Y en el concurso público habrá la posibilidad de mantenernos con la propuesta de Sudinco o de explorar otras propuestas que sean más beneficiosas para la ciudad. Y en ese tercer punto ya le corresponderá al alcalde finalmente a quién se adjudica, y finalmente en ese tercer momento ya conoceremos cuáles son las condiciones de juego. Vamos a estar entonces pendiente de las siguientes etapas que se vayan discutiendo dentro del Consejo Metropolitano de Quito para esta decisión que sin duda sí es importante y necesaria por el mantenimiento de esta vía de gran importancia aquí en el Distrito Metropolitano de Quito. Sin embargo, la ciudadanía quiere buen servicio, pero tampoco quiere ser golpeada en su economía, y eso es importante tomarlo en cuenta. Sin duda alguna, y desde la concejalía que representa Andrés Campaña estamos trabajando desde ya precisamente en buscar ese equilibrio entre cómo le apostamos al desarrollo de infraestructuras, al progreso de Quito, pero también sin afectación a los bolsillos de la familia quiteña. Andrés Campaña, concejal de Quito, esta mañana nos ha acompañado en Notimundo al Día. Concejal, muchísimas gracias, que tenga un buen día. Muchísimas gracias, querida Valeria. 6 de la mañana con 41 minutos.